Buenas tardes a todos. A continuación presentaré una pequeña descripción, una pequeña presentación del proyecto de la asignatura de Bioingeniería, el primer proyecto de la asignatura de Bioingeniería de la Universidad Industrial de Santander del programa de Ingeniería Electrónica, Bucaramanga, Colombia. El proyecto es un goniómetro analógico y digital con comunicación Bluetooth con el computador. Los creadores de este proyecto somos los estudiantes Oscar Mauricio Díaz Silva, Manuel Fernando Herreño Vanegas y Oscar Eduardo Jaimes. El director del proyecto y además docente de la asignatura es el ingeniero Jorge Eduardo Quintero Muñoz. Descripción del proyecto. Este goniómetro fue diseñado para medir el ángulo de la articulación del codo, especialmente el movimiento de flexión y extensión. Consta de su parte análoga, permitiendo ver la medida de la apertura de la articulación, así como su parte digital, compuesta por un display LCD que muestra el ángulo medido. Además consta de una comunicación Bluetooth con el computador y por medio del apio se adquieren los datos y se muestra en una sencilla interfaz gráfica los resultados de esta medición. Fundamentación médica. La articulación que vamos a trabajar es la articulación del codo. Tiene tres articulaciones: cubital humeral, radiohumeral y radiocubital superior. Como vemos en la imagen, el codo, las tres articulaciones señaladas. Los movimientos que vamos a estudiar específicamente son flexión y extensión. Sin embargo, también existen dos movimientos que son supinación y pronación. Los rangos de movimiento que nos interesan, o los rangos normales, es de 0 a 150 grados para la flexión y extensión, 75 grados de pronación y 85 grados de supinación. La mayoría de las actividades de la vida diaria son realizadas de un arco funcional de 100 grados de flexión y 50 de pronosupación. Patología. La articulación del codo se compone del hueso, cartílago, ligamentos y líquidos. Los músculos y los tendones ayudan a que el codo se mueva en su articulación. Cuando alguna de estas estructuras se lastima o se enferma, surgen los problemas en el codo. Hay muchas cosas que pueden ocasionar dolor en el codo. Una causa común es la tendinitis, una inflamación o lesión en los tendones que unen los músculos al hueso. La tendinitis del codo es una lesión deportiva, con frecuencia por jugar tenis o golf. También puede ocurrir una tendinitis por usar excesivamente el codo. Otras causas de dolor en el codo incluyen distensiones, torceduras, fracturas, dislocaciones, bursitis y artritis. El tratamiento dependerá de la causa. Es importante para nosotros medir esta articulación porque con ella podemos anticiparnos o detectar si hay alguna lesión. Y ese es el fin de este proyecto. Vemos, además de la imagen de la articulación del codo mostrada anteriormente, cómo se debe medir el ángulo de flexión y el ángulo de extensión, tomando como referencia 0 grados. Vemos que la flexión alcanzaría 150 grados comparándola con un plano horizontal, como referencia un plano horizontal, y la extensión sería 0 grados. Circuito electrónico utilizado. El circuito electrónico utilizado se muestra a continuación. Seguimos la siguiente secuencia. Primero, utilizamos un amplificador de instrumentación para obtener la señal. El sensor utilizado es un potenciómetro. Decidimos hacerlo con un potenciómetro porque es realmente sencillo de trabajar y linealizándolo podemos obtener buenos resultados, además a un bajo costo. También utilizamos, después de la linealización, un microcontrolador, el microcontrolador del Arduino, el ATmega, y con este enviamos la señal al computador con un módulo Bluetooth. Y también tenemos en la parte de este circuito la linealización, la adquisición con el INA y entre otras más. Construcción del prototipo. A continuación vemos la PCB elaborada, el layout de la PCB que elaboramos, su cara frontal y su cara inferior. Este es el prototipo ya construido. Vemos la pantalla LCD. En el centro notamos el módulo Bluetooth y el resto de circuitería descrita anteriormente: la adquisición de la señal con el INA,
Luego la linealización con unos potenciómetros que para el 0 grados, el potenciómetro que utilizamos era bastante preciso. El 0 grados, tomando como referencia la mínima posición del potenciómetro, era casi 0 ohms. Solamente tuvo que hacer un pequeño ajuste y eso se hizo con un divisor de tensión conectado a la entrada negativa de lina. Y para la entrada, para el tope máximo, más o menos faltando 20 grados para que llegara a su tope máximo, llegaba a su zona muerta. Y para eliminar esa zona muerta, lo que hicimos fue darle una ganancia que era muy pequeña. En realidad necesitamos una ganancia de 1.0 y algo, 0 algo. Entonces esa ganancia eliminaba nuestra zona muerta y así teníamos el potenciómetro funcionando de tope a tope de manera lineal. El prototipo que vemos a continuación pues tenía el LCD, el módulo Bluetooth y la demás circuitería necesaria, además de su conexión con una batería de litio para que sea portátil. Este es el goniómetro ya con sus dos extensiones, bueno, que se conectan, que se colocan en la parte del bíceps y la parte del húmero. Se colocan ahí, se ajustan y se deben colocar en el lado, bueno, se deben colocar al lado del brazo para que se pueda medir con ese pequeño transportador que le colocamos ahí de manera análoga el ángulo de medición. Además vemos la salida del potenciómetro en estos tres cables y con esos tres cables llegan a todo el circuito descrito anteriormente. Software interfaz gráfica. Después de adquirir los datos y enviarlos por Bluetooth, trabajamos con LabVIEW. LabVIEW hicimos una pequeña interfaz gráfica que mostraba en tiempo real la variación del ángulo y indicaba con una especie de tacómetro, por decirlo así, el ángulo medido. Y el diagrama de bloques utilizado se muestra a continuación. El diagrama de bloque utilizado para capturar una señal por medio del Bluetooth del PC usando la herramienta VISA nos permite leer un puerto específico del computador. Después pasamos a un bloque que permite configurar el sistema de comunicación serial deseado por medio de constantes. Después entra una caja de realimentación que permite ejecutar de forma constante el programa contenido en este, además de interrumpirlo si se desea. La primera conexión dentro de esta caja es un retardo de 10 milisegundos, después se pasa al bloque de lectura serial y después se pasa a un bloque que permite pasar de formato string a decimal para finalmente graficar el dato recibido en la interfaz gráfica. Por fuera de la caja, a la derecha, se tiene el bloque que permite el cierre de la comunicación serial. Y a continuación tenemos las pruebas experimentales de nuestro goniómetro análogo y digital. Primero hicimos una prueba. Vamos a reproducir que el goniómetro estuviera midiendo los grados y estuviera conectado con el computador. Vemos ahí están 0 grados y apenas comenzamos a moverlo, en la pantalla se muestra la variación en tiempo real, además que con la especie de tacómetro se indica el ángulo medido y en la pantalla display también se indica el ángulo medido, además de su medición análoga con el pequeño transportador que colocamos ahí. Hicimos estos movimientos rápidos para ver el tiempo de respuesta y vemos que responde eficientemente a una variación rápida del cambio de ángulo. En la siguiente prueba que veremos a continuación, ya el dispositivo se coloca en un paciente, se coloca en el costado del brazo, se ajusta al brazo y vamos a mirar cómo se procede a realizar la medición. Se enciende el dispositivo, comienza la comunicación Bluetooth, conectamos el computador para que comience a recibir la señal. Apenas empiece a recibir la señal, ejecutamos el LabVIEW y vamos a ver cómo se registra la medición
del ángulo tanto análoga, digital en el display y por Bluetooth con la interfaz gráfica del API. Esperamos un momento mientras se configura. Estaba reconociendo el puerto. Apenas reconoce el puerto, ejecutamos el ciclo y esperamos a que se establezca la conexión. Listo, se estableció la conexión y vamos a comenzar a mover el brazo y mirar cómo se cambia la medición del ángulo. Ahí está a 90 grados. Se puede ver en la pantalla, se puede ver en el display, se puede ver la variación en tiempo real, además que en el transportador ese análogo que está conectado al goniómetro. Máxima extensión de 180 grados y pues ahí vemos el instrumento funcionando ya en un paciente real, en esa prueba experimental. Vemos variaciones en los ángulos, vemos la flexión, la extensión, vemos el ángulo en el display, vemos el ángulo en la interfaz del LabVIEW, vemos su cambio en el tiempo en la interfaz del LabVIEW y este puede ser utilizado con fines médicos. Y este es nuestro proyecto de la asignatura de Bioingeniería de la Universidad Industrial de Santander. Biografía y biografía que nos pasamos para los conceptos médicos, la fundamentación médica y también para un poco de la fundamentación de instrumentación. Muchas gracias y espero que pues les haya gustado nuestro proyecto de bioingeniería.